plática de este seminario, el que me hizo favor de invitar, está disponible en un enlace de internet. Entonces, no sé, doctor, si me puede apoyar para compartir ese enlace. Bueno, ya está en la pantalla, pero quizás algunos quisieran explorarlo a su propio ritmo. Entonces, si puedo compartir ese enlace con los demás participantes, de favor. Claro, lo acabo de poner ahí en el chat, entonces ahí lo pueden accesar directamente. Ok, muchas gracias. Entonces, no, pues quisiera comentarles en primer término que la plática va a estar orientada en cuanto a algunos conceptos iniciales de datos abiertos. Entonces, cuando nosotros utilizamos la palabra de abiertos, tenemos ahí como que diferentes paradigmas y en particular dos características que quisiera resaltar es, por un lado, la cuestión técnica que tiene que ver con elementos de licencia y de formato de este conjunto de datos, y por otro, una parte jurídica que se debe ya a cada una de las organizaciones que distribuye o que tiene datos abiertos. Este conjunto de datos responde a una filosofía de como el software, de compartirlo de manera, como una traducción de la palabra, o implica una parte de la palabra free, o sin costo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los datos abiertos son datos que que se pueden acceder, que no te cobran por acceder, que es una de sus características. Otra de ellas es que este tipo de datos deben de estar accesibles, de que sean de fácil acceso, ¿no? Entre comillas, fácil. Eso quiere decir que generalmente se requiere de un navegador para poder consultar, descargar o distribuir los conjuntos de datos abiertos. Y por otro lado, otra de las características de estos conjuntos de datos abiertos es la disponibilidad. Eso quiere decir que son datos que se deberían de estar 100% disponibles, es decir, los 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el propósito de que puedan ser utilizados por diferentes personas. En la imagen de la izquierda corresponde a una tesis de la Universidad de Alicante, es una tesis reciente, y la autora identifica diferentes tipos de usuarios, diferentes personas y organizaciones a los cuales les puede ser útil trabajar y acceder a datos abiertos. Como ejemplo, en este caso puede ser la parte académica, el Sistema Nacional de Investigadores, el CONACYT y algunas otras organizaciones de tipo educativa tienen conjuntos de datos abiertos que están disponibles para que nosotros podamos descargarlos y desarrollar aplicaciones o servicios especializados. Pero también algunas de las organizaciones con mayor influencia e interés en el uso de estos datos son los gobiernos. Puede ser también que así como los gobiernos, los ciudadanos, organizaciones privadas u otros tipos de usuarios estén pendientes de estos conjuntos de datos. Doctor, en caso de que haya preguntas, ¿usted me podría ayudar a contestarlas para que en el momento que surja alguna, pues con gusto se atienda? Claro que sí. También al final tenemos una ronda de preguntas, pero si alguien quisiera preguntarle algo a la doctora, levante la manita virtual para que yo le avise y le podamos dar la palabra. Muchas gracias. Y de nada. Ok, entonces miren, en esta primera página que está construida con un lenguaje que es el HTML, van a encontrar un enlace a lo que son los datos abiertos de una fuente que por razones históricas a veces no es bien vista por los profesores, que es la Wikipedia. Una disculpa si está lento el acceso a Internet, pero ustedes pueden ver en ese primer enlace cuáles son las características de los datos abiertos. Y aunque no se considera una fuente de relevancia,
El hecho es que generalmente los estudiantes y muchos de los investigadores, pues si queremos conocer un panorama general de algo, recurrimos a la Wikipedia, ¿no? Y ese conjunto de todos los elementos o todo el conjunto de información que está disponible en Wikipedia se considera que tiene esta característica de apertura, ¿no? Es disponible, el formato es libre, los datos son accesibles y bueno, la política es utilizar la información siempre y cuando se considere como se dé el crédito a quien produce el conjunto de datos abiertos. En particular, cuando nosotros hacemos algún estudio, tanto de mercado, de análisis del entorno o de estudios de tipo cualitativos y predominantemente con características sociales, pues es una fuente indispensable consultar al INEGI. Entonces, en el INEGI, ustedes pueden observar que hay diferentes secciones y que la categoría de los datos se organiza con base en temas. Ustedes pueden ver el tema que sea de su interés y para alguno de esos temas se asocia un conjunto de datos o una serie de indicadores, como puede ser la parte de educación. Si exploramos, por ejemplo, el sector educativo, entonces se puede encontrar dentro de INEGI diferentes elementos que pueden ser de interés para las universidades, para las organizaciones educativas o para la población en general, ¿no? Y este conjunto de datos generalmente vamos a encontrarlo en un formato que se llama valores separados por coma. Me pueden dar aquí en donde dice tabla, y se descarga la información que produce esta gráfica, ¿no? Como puede ser en la segunda gráfica, tenemos información relacionada con el nivel educativo, con la eficiencia terminal, que es algo que preocupa a los gobiernos y a las instituciones de educación superior, ¿no? ¿Cuántas personas de las que se inscriben terminan en tiempo y forma? Y podemos observar que este conjunto de datos, además de la herramienta de visualización y la gráfica que está disponible, pues se puede descargar y acceder, cumple con la característica, está visible mientras no se caiga el servidor o los servidores de INEGI, uno puede desarrollar o utilizar este tipo de datos, se descargan en un formato que aquí, por ejemplo, ya había descargado uno para no perder tiempo en la descarga. Permítanme mostrarles. Es un archivo que tiene una extensión CSV. Este archivo lo que significa es un conjunto de valores separados por coma. Así como están los datos del INEGI, hay de diferentes fuentes de datos, como voy a mostrar ahorita una segunda, pero en general de lo que se trata es que yo tengo disponible este conjunto de datos para cubrir alguna necesidad de información, ¿no? En este ejemplo tenemos diferentes años, la primera columna corresponde al año y después tenemos 3 porcentajes. Esta información que está en formato de texto nos va a permitir que utilizando algún programa, como puede ser Excel o como puede ser algún otro programa para trabajar con los datos y hojas de cálculo, se puede obtener promedios, medidas estadísticas distintas a las que se muestran dentro de la gráfica. Este conjunto, al descargarlo, no necesité de registrarme, no necesité decir ninguna información y por tanto personal, y quiere decir está disponible para cualquier persona, ¿no? Y que sea fácil se refiere a que con algún editor de textos como el que estoy mostrando en este momento se puede acceder y manipular. Junto con los propios datos, que son las filas que están a partir de la línea 6 en este ejemplo, van a encontrar cuando descarguen el conjunto o los conjuntos de datos que les sean de su interés,
otro tipo de información, generalmente relacionada con quién es el responsable de compartir esa información. En este caso es el INEGI, y datos descriptivos o información sobre los datos, a los cuales el término técnico que utilizamos son los metadatos, ¿sí? Entonces, hay otra organización por parte del gobierno, junto con INEGI, que se llama Data México, que es el segundo enlace, en donde la información se organiza técnicamente de la misma manera. Va a haber una serie de categorías o temas asociados con los sectores. Esta información y esta página disponible de Data México es supervisada por personal de la Secretaría de Economía, y en ella pueden encontrar también información relacionada con el sector económico de su interés o con algunas instituciones en particular. El propósito de poner disponible este conjunto de información es que los ciudadanos, en términos un poco políticos, pues podamos beneficiarnos de este conjunto de datos y tomar decisiones en términos de pensar en abrir una empresa, de analizar competencia, de revisar nuestros posibles oficios, trabajos con mayor remuneración, con menor, etc. Y cuando nosotros utilizamos estos conjuntos de datos y los unimos a través de un modelo que voy a mencionar un poquito más adelante, que sus siglas son RDF, entonces formamos lo que se conoce como datos abiertos, pero con el adjetivo de que están enlazados, están ligados entre sí. Y para ello, para mostrar un poquito de cómo se utiliza estos conjuntos de datos abiertos que también están disponibles de manera gratuita, entonces voy a considerar un estudio que tiene que ver con la parte de la electrónica y las tecnologías de información relacionadas en los hogares, con las TIC. Aquí voy a acceder a la segunda página. Los enlaces están disponibles para que ustedes, si gustan, puedan consultarlos y tener mayores detalles. Aquí en esta segunda página relacionada con los datos abiertos, lo que quisiera resaltar es, del lado izquierdo, la parte de nuestra bandera, porque además de que estemos en el mes patrio, lo que consideramos es que tanto las imágenes también puede ser que las imágenes estén sujetas a restricciones de uso. En este caso no es así. Ustedes pueden copiar el código y utilizar esta bandera de México en el formato SVG y descargarlo en la resolución que les sea conveniente y observar que como elemento de información esta bandera forma parte de Wikimedia Commons, ¿no? Se puede utilizar, tiene una política de acceso libre, siempre y cuando pues se haga un buen uso, ¿no? Se haga no una parte comercial de la imagen, como se podrá ver en la descripción final de la página. Déjenme abrir nuevamente la página. Es mongesmedina.com, RE es la abreviación en mi URL de recursos educativos o recursos educacionales, que es el término que utiliza la UNESCO para los materiales didácticos. Entonces, tanto las imágenes como los datos pueden considerarse abiertas. Hay conjuntos de datos, como lo que les mostraba de INEGI, y hay conjuntos de imágenes también disponibles para realizar alguna investigación. Los datos abiertos en México, por parte del gobierno, están disponibles a través del enlace datos.gov.mx, y ahí ustedes pueden observar diferentes categorías, cada una de ellas relacionadas con algún sector. Ya no es un empate exacto con lo que dice Secretaría de Economía,
sino una asociación de temas de distinto interés. En particular, ahorita hay mucha información relacionada con la pandemia, ¿no? Con aspectos de salud y de COVID. En diferentes fuentes de información, aquí en la parte de los formatos, por ejemplo, pueden observar que aparecen las siglas de los archivos en Excel. Técnicamente, este conjunto de datos no es abierto porque requiere de una licencia de software, ¿no? Sin decir el comercial, tendríamos que tener la licencia de esta marca para poder abrir los archivos. Pero si se encuentran en formato CSV, eso es libre. Estos sí son conjuntos de datos abiertos, los de CSV, los otros no es así. Bueno, eso es una precisión técnica que quería hacer. También recientemente ya uno puede utilizar los datos que están disponibles tanto en EGI como en Ceneval, en la OSD, en la ONU y diferentes organizaciones gubernamentales con distintos propósitos, pero si nosotros queremos producir nuestros propios conjuntos de datos, entonces se tiene que tener un marco legal que se describe en la norma técnica para el acceso y publicación de datos abiertos. Esta norma técnica es de reciente creación y el propósito es, pues, considerar cuáles son los detalles en el marco jurídico que permitan construir y después generar nuestros propios conjuntos de datos. Por ejemplo, para los municipios o los gobiernos municipales es indispensable la implementación de una norma, incluso para las instituciones de educación superior. Ese es el marco legal. Y dentro del marco legal hay una fusión que es la parte de los metadatos, que es el término que quisiera resaltar, que es información relacionada con los propios datos, ¿no? En términos así muy, muy sencillos. Hay diferentes estándares para trabajar con ese conjunto de datos o con cualquier conjunto. Entonces, por ejemplo, si la parte del INEGI, nosotros como ciudadanos, pues lo que hacemos es contestar una encuesta, como puede ser la encuesta por sus siglas se llama INDUTI, o que tiene que ver con el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el hogar. El nombre técnico de la encuesta, el nombre del instrumento aparece en el URL, ¿no? Ahí ustedes tienen un enlace, el documento son como 16 hojas, en donde podemos encontrar información relacionada con la electrónica, las TICs, y cómo es que estas se consideran útiles o qué información es la que obtiene el INEGI a partir de este instrumento. Si abro la página del INEGI y me voy a la sección de servicios, entonces ahí es donde voy a encontrar los conjuntos de datos abiertos que están disponibles para que podamos explorarlos. En particular, para esta encuesta está disponible el año 2018, 2019, 2016. Me parece que hay 5 años disponibles. Y la más reciente, que es 2020, si descargamos este conjunto de datos, entonces podemos observar el tamaño de este conjunto de datos, aquí en donde está los megas, pero también quisiera resaltar la información que está disponible en la I, que son los metadatos, y por ahí aparece una palomita en naranja. Esa palomita en naranja quiere decir que el conjunto de datos fue supervisado por alguien y por tanto que son datos completos y técnicamente deseables de reutilizar. Si presiono el icono de información o el conjunto de metadatos para la parte del INEGI, para Ceneval, CONAPO o algunas otras organizaciones, voy a encontrar
que la información se describe a partir de un conjunto de propiedades o atributos a los cuales les denominamos elementos, como puede ser básicamente un par de atributos. Este es el nombre de un elemento, este es el título y este es el valor del título. Es la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Las siglas es ENDUTIT. Y bueno, tenemos información en cifras. Entonces, lo que aparece en estas tablas, lo podemos considerar como pares atributo-valor, es una propiedad y un valor. Una descripción o un resumen de qué es lo que trata esa encuesta y un valor. Y un metadato con el cual estamos muy acostumbrados, la mayoría de estudiantes y profesores, son las palabras claves, que corresponden a un conjunto de términos que de alguna manera describen o sintetizan el contenido de algo, como puede ser de un artículo o en este caso de un conjunto de datos de INEGI y la fecha de modificación. Estos conjuntos de datos, las propiedades que aparecen a la izquierda de esta tabla, forman parte de un estándar, como pueden verlo aquí en la figura número 4 de la página, de un estándar internacional que se denomina Dublin Core. Ese estándar surgió inicialmente para clasificar la información de las bibliotecas y se ha extendido a clasificar diferentes tipos de información, como puede ser objetos de aprendizaje, como pueden ser artículos, tesis, libros, etcétera. Utilizan estos conjuntos de elementos. Por ejemplo, uno de ellos que pudiera causar ambigüedad es la parte de el identificador de un objeto. Puede ser cualquier objeto, entonces puede ser tanto un conjunto de siglas como en este ejemplo. Para un libro, este identificador, el valor puede ser el número de ISBN, o si se trata de una revista, coincide con el número ISSN. Pero es un estándar que se utiliza para intercambiar la información entre diferentes fuentes y que se puedan hacer consultas de manera distribuida. Si descargamos los datos de la encuesta del 2020, técnicamente lo que vamos a hacer es descargar una carpeta. Si descargamos un archivo zip, esos 6 megas, se organizan en diferentes carpetas. Cada una de esas carpetas contienen distinta información, pero básicamente la estructura va a ser siempre jerárquica. Carpetas que contienen a su vez archivos con la extensión de valores separados por coma. Para el caso del INEGI, que es una fuente de datos ampliamente utilizada, la información se divide en conjuntos de datos que son propiamente las respuestas a la encuesta. ¿Qué significan los datos? Se describen en la carpeta de diccionarios. ¿Cómo debo de interpretar los valores de los datos? Habrá que revisar la información que se describe dentro de esta carpeta de metadatos y un elemento gráfico que lo que hace es resumir cómo se organizan los datos a través de un modelo entidad-relación, que es una herramienta que se utiliza con frecuencia para los que estamos en la parte de las TIC, ¿no? Permítanme mostrarles la organización. En la parte de los metadatos es básicamente una información descrita en texto, porque el texto pues es el formato de mayor interoperabilidad por excelencia, de tal manera que cualquier lenguaje de programación lo puede procesar. Y entonces se considera los dos puntos como una separación de el valor de algo, en este caso la propiedad título, y a la derecha de esos dos puntos, cuál es el título en este ejemplo de ese conjunto de datos, o cuál es el resumen o la descripción del conjunto de datos que estemos analizando. Si observamos el modelo entidad-relación,
Aquí puse como ejemplo algunas de las columnas. Si nosotros abrimos los archivos CSV en algún programa para hojas de cálculos, pues lo que vamos a ver es un conjunto de tablas, ¿no? Donde los encabezados de las columnas son los que aparecen aquí en la parte izquierda de cada uno de estos rectángulos. Entonces, por ejemplo, la pregunta 4, que se refiere al uso de las tecnologías de la información, esas que estaban en el PDF como el instrumento de la encuesta, se traduce en el conjunto de respuestas, se traduce en un archivo con más de 80, 90 columnas. Y entonces, si yo quiero saber alguna media, alguna promedio que se relacione con la respuesta de estas preguntas, no está disponible directamente dentro de la página del INEGI, sino que lo que tengo que hacer es procesar ese archivo CSV, obtener la información que deseo y finalmente tomar alguna decisión con la información que puedo obtener a partir de los conjuntos de datos. Son archivos que no siempre las capacidades de nuestra computadora personal nos permite procesar, no porque sean difíciles, sino porque el número de datos es extenso. ¿Sí? Bueno, una vez que tenga estos conjuntos de datos, entonces el INEGI lo que hace, y como otras organizaciones, es apoyar a los desarrolladores a través de unos elementos que se llaman widgets, o que quiere decir partes de una página web que se pueden integrar a nuestros propios sitios. Aquí, por ejemplo, muestro 3 indicadores relacionados con el uso de las TIC. ¿Cuántos de los esta página va a funcionar siempre y cuando la página del INEGI esté disponible? Si se calcula en tiempo real, se hace el acceso en tiempo real, pero en la parte práctica, pues simplemente copio un código y lo incrusto dentro de mi propio sitio web, ¿no? Si deseo entrar a los datos, entonces tendría que descargar los archivos. Aquí, por ejemplo, les va a aparecer el menú y les aparece la parte de la tabla. Si ustedes desean conocer información detallada relacionada con cuántos de los hogares tienen internet al año 2020, ¿no? A las estadísticas. Entonces, podemos ver que el 60% de los hogares tienen, por ejemplo, internet en casa, pero no todos acceden a internet desde computadoras, sino desde diferentes dispositivos. ¿Y cuántas de esas personas utilizan la computadora como un medio de aprendizaje, como un apoyo escolar? Es un porcentaje menor a los que estaba en el indicador previo. Pero todos estos datos están disponibles aquí en la parte de la I. Por ejemplo, pueden observar el año, de cómo se obtuvo esa información y alguna nota, ¿no? Cada cuánto se levanta esta encuesta de las TIC es anual, ¿no? Con esta información, nosotros podemos construir nuestros propios conjuntos de datos, pero si ahora los conectamos y pasamos de utilizar un par de atributo valor como venía en las filas o las columnas, todo lo que son filas y columnas se puede traducir a un conjunto de pares atributo valor. Entonces, ya estamos hablando de datos abiertos que cumplen con la característica de que hay enlaces, hay vínculos entre sí. Y para que este conjunto de datos se pueda intercambiar o pueda ser reutilizado por otras organizaciones, entonces se recomienda seguir un conjunto de características propias de un enfoque que se denomina web semántica, en donde es un área a partir de la cual se trata de dar un significado a los datos que están disponibles en la web, pero desde el punto de vista de su procesamiento. Es decir, que los formatos
puedan ser utilizados por las computadoras para simular ciertos mecanismos de inferencia y con ello cierta inteligencia y que pueda tomar algunas decisiones. Entonces, dentro del contexto de la web semántica, cuando hablamos de datos abiertos enlazados, también podemos hablar solamente de datos, le quitamos la palabra abiertos, de datos enlazados, y eso querría decir que son datos con cierto nivel de confidencialidad para ciudadanos o para organizaciones. Pero si tienen ambas características, entonces, es decir, que son abiertos y también están vinculados entre sí, entonces quiere decir que se puede utilizar por cualquier persona sin restricción de uso ni de horario y que está disponible ahí para desarrollar tanto servicios como aplicaciones, informes o ya el interés que cada quien desee, ¿no? Entonces, este conjunto de datos abiertos también se puede describir utilizando el estándar de metadatos de Dublin Core. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, que el título, la descripción, el resumen, se utilizan tanto para un libro, para una tesis, como para el conjunto de datos abiertos y demás elementos, ¿no? Aquí pueden observar que este estándar es de nivel internacional y que pertenece al consorcio web, ¿no? Son tecnologías que están utilizadas ampliamente en cualquier organización. También una forma de introducirnos a estos datos enlazados es considerar que el conocimiento o la representación de la información se realiza en enunciados o ternas formadas por 3 elementos que se denomina sujeto, como cuando nos enseñaban en español en la primaria, ¿no? De qué es lo que hablas. Ese es el sujeto, predicado y el valor. El predicado es qué es lo que dices de ese sujeto y el valor se refiere a alguna propiedad. Por ejemplo, podemos considerar las imágenes que están en la parte inferior. De acuerdo a la información que está en INEGI, para la información que está dentro de ese organismo, pues existe un conjunto de personas que son las que llenan la encuesta con ciertas características como es género, nombre, edad, etcétera. Y la parte de las tecnologías de la información se consideran un bien. Aquí observamos la palabra de bien, que tiene un significado diferente en este contexto, si decimos que algo no salió bien, ¿no? Si su categoría gramatical y su contexto implica un diferente significado. Entonces, con estas herramientas de los datos abiertos y con las ontologías, uno trata de eliminar la mayor ambigüedad posible, de tal manera que las computadoras puedan procesar la información y nos ayuden a tomar alguna decisión. En este caso, las tecnologías de la información identifica 8 tipos o 8 categorías únicamente. Si uno tiene radio, si uno tiene consola de video y estos elementos. No hay más tecnologías dentro de INEGI que se consideren TICs o no en la encuesta de los hogares. Y dentro del mismo, haciendo un análisis dentro del mismo cuestionario, entonces podemos identificar también que dentro de esa organización se consideran únicamente 3 tipos de computadora. Aquella computadora que es de escritorio, si están 2 elementos separados, es decir, si hay monitor y teclado, así se define. Si ambos elementos están unidos en una computadora de menor tamaño, es a lo que el INEGI denomina o determina como una laptop. Y si la interacción se realiza a través de una pantalla digital, a través de nuestros dedos para acceder al medio, entonces se considera una tablet. No hay más información
disponible dentro de INEGI relacionada, por ejemplo, dentro de esa encuesta con las computadoras. O sea, yo no podría determinar, por ejemplo, cuál es la marca de esas computadoras o cuáles son las características, como cuánto tienen en RAM en promedio, ni nada de esos aspectos. Estas son áreas de oportunidad para explorar otros escenarios. Junto con los conceptos, en los datos abiertos definimos lo que son clases y asociamos datos a esas clases, como pueden ser las personas. Entonces, en esta imagen lo que mostramos es que una persona se puede llamar Rocío González, es de tipo persona, y que podemos asociar a los objetos, a las cosas que ya están representadas como datos, y asociarlas a diferentes clases. Como puede ser el modelo ya específico de nuestro celular, pertenece a la clase teléfono celular, que era uno de los bienes que también están considerados. En los datos enlazados, el enlace es la propiedad que distingue a los conjuntos de datos y los hace diferentes de otros conjuntos. Por ejemplo, uno puede establecer relaciones entre los datos y decir que una persona tiene uno o varios bienes, o que una persona dispone de algún bien. Entonces, por ejemplo, decía Rocío González dispone de el celular marca X, ¿no? Ese es un enunciado, una terna que la podemos definir en los conjuntos de datos enlazados. Es decir, podemos establecer una serie de restricciones o una serie de relaciones entre personas, entre bienes, entre diferentes conceptos que podamos relacionar, que podamos conectar, y además de establecer esta relación y ponerle una etiqueta, como puede ser el dispone de, utiliza, no tiene, etcétera. Para estas relaciones se pueden asociar diferentes propiedades. En este ejemplo, el dispone de, decimos que es asimétrico porque Rocío tiene un celular, pero el celular no dispone de Rocío, ¿no? No hay una relación en ambas direcciones. Podemos observar o percibir persona, el dominio, como un conjunto que se relaciona con otro elemento de otro conjunto, en este caso de un bien, de un teléfono celular. Y así podemos asociar a los conjuntos de datos diferentes propiedades. En el caso, por ejemplo, de las redes sociales, una de las propiedades que se utiliza con mayor frecuencia es la transitividad. Uno tiene contactos o tiene recomendaciones de un amigo o de algún producto, en el caso de alguna empresa como puede ser Amazon, a partir del modelado de este tipo de relaciones. Entonces, por ejemplo, para la parte de las redes sociales, generan un conjunto de datos muy extenso a partir de la definición de propiedades como puede ser es amigo de, como puede ser le gusta, o toda esa información que ustedes que tienen acceso cuando utilizan su página de Facebook. O la parte de Twitter, se modela ese conjunto de relaciones entre personas con las cosas y que técnicamente se describen en un formato que es procesable por la computadora. ¿Sí? Esos conjuntos de datos se califican o se establecen, dicen qué tan buenos son y que están disponibles por ahí a través de un sistema como de estrellas propuesto por el autor de la web, por Tim Berners-Lee, en donde hay diferentes categorías. Entonces, quizás algunos de ustedes ya hayan visto esta taza. Incluso hay camisetas para los programadores con esta taza, en donde ustedes pueden observar
que entre más estrellas se tengan, quiere decir que mis datos son de mejor calidad. Si yo coloco algo en la web, como puede ser un archivo PDF nada más, entonces estoy en la primera estrella, porque subí algo en la web. Si ese archivo o ese conjunto de datos no solo está en la web, sino que además la puede leer una computadora, entonces mis datos tienen 2 estrellas. Es de 3 estrellas o de mayor calidad si cumple con los criterios previos y además de que no son propietarios, son de acceso público. Entonces, por ejemplo, los datos de INEGI se encuentran en este nivel, en el de 3 estrellas. Los archivos CBS se encuentran aquí. Si además utiliza el estándar o el modelo de datos de sujeto, predicado y valor, entonces tengo 4 estrellas y finalmente los datos de mayor calidad son cuando este modelo se enlaza a través de las herramientas que describen conceptos y relaciones, o sea, ontologías. Es decir, si yo tengo ontologías con datos de libro de acceso, tengo conjuntos de datos de la mayor calidad posible de acuerdo a este sistema de clasificación. Somos usuarios de conjuntos de datos abiertos, la mayoría de nosotros, de forma consciente o inconsciente, al utilizar redes sociales, al utilizar sistemas de compra, al utilizar Wikipedia, entre otras muchas fuentes de datos. En particular, la representación de todos los conjuntos de datos que esté disponible se le denomina una nube de datos abiertos enlazados, la cual pueden acceder y explorar. Nuevamente vemos que la referencia está disponible, o sea, podemos hacer uso de la imagen de la nube o podemos descargarlo y trabajar con esos elementos de información. Por ejemplo, podemos acceder al sitio de la propia nube desde este enlace y revisar que a nivel mundial los conjuntos, cada uno de estas esferas, cada uno de estos puntos de esta nube, representan conjuntos de datos abiertos organizados por diferentes categorías. Pueden observar que la parte de redes sociales está en color gris. Son conjuntos de datos provenientes de redes sociales o que datos que corresponden a medios, a la parte de comunicación o publicaciones, se asocian con diferente color. Voy a seleccionar alguno. Y para cada uno de los conjuntos de datos, estas líneas lo que significa son conexiones entre sí. Son visualmente la parte de los enlaces. Ustedes pueden explorar cada conjunto y si aparecen las líneas rojas o verdes, quiere decir que este conjunto de datos tiene conexión o hace referencia a los objetos de este otro conjunto. Y entonces podemos ver cómo cada organización puede formar sus propios conjuntos de datos e intercambiarlos entre sí para desarrollar aplicaciones de interés en particular. La Wikipedia se forma a partir de un conjunto de datos que se conoce como DBpedia. Es decir, en DBpedia se almacenan todas las ternas, todo el conjunto de enunciado, sujeto, predicado, valor que está disponible para que Wikipedia pueda funcionar. Voy a cerrar esta parte de Wikipedia. Internamente se puede consultar ya con algún lenguaje. El más popular tiene estas siglas, SparkQL, o lenguaje de consulta para datos abiertos enlazados,
y uno puede hacer las consultas a DBpedia aquí directamente. Entonces, como ejemplo, si yo quiero saber qué cosa es un semiconductor, en vez de irme a Wikipedia y lo hago desde esta interfaz, aquí lo que hago es colocar todo de qué quiero saber. En este caso es lo que quiero conocer es qué información está disponible de los semiconductores en este conjunto de datos abiertos enlazados que es DBpedia. Aquí hay que aprender un poquito la parte de la sintaxis, pero básicamente lo que dices es de qué quieres saber, qué propiedades quieres o cuáles son las propiedades que están disponibles para consultarlo y cuál es el valor de cada una de esas propiedades. Si utilizo esta interfaz, lo que puedo obtener de resultados es cómo se dice semiconductor en diferentes idiomas. Cada una de estas siglas son la abreviación del idioma. Por ejemplo, aquí en francés, así se dice semiconductor en francés. Y pueden ver que mi scroll es extenso y esa es toda la información que está disponible para la palabra semiconductor en diferentes idiomas dentro de este conjunto de base de datos que es datos enlazados que es DBpedia, ¿no? En Wikipedia vemos un subconjunto de ellos que corresponde solamente a un idioma de interés. Claro, asociado ya con una hoja de estilo. Si yo quiero recuperar qué cosa es un semiconductor en DBpedia, entonces me regreso a la interfaz de consulta. Este es alguno de estas interfaces de consulta están disponibles también dentro de web para cada conjunto de datos, o hay algunos que nos permiten explorar varios al mismo tiempo, y se le conoce como punto final SparkQL, ¿no? Un endpoint SparkQL. Aquí, en esta segunda consulta de ejemplo, lo que hago es restringir los resultados al idioma español. Lo que necesito saber del semiconductor en español, lo que está disponible en DBpedia sobre este objeto, lo recupero con esta consulta, ¿sí? Entonces pueden observar en este pequeño ejemplo una aplicación muy, muy pequeñita que involucra la consulta directa por parte de nosotros como usuarios finales a una base de datos enorme que es DBpedia y que implícitamente tiene dentro de sí un conjunto de relaciones bien definidas en vocabularios o conocidos también como ontologías, ¿vale? Aquí puse el enlace, podemos hacer las consultas desde la interfaz o bien guardar las consultas que ya hicimos en un URL para ponerlas ya disponibles dentro de nuestro sitio web y podemos observar cuál es la información que recupera con la palabra electrónica desde esta interfaz. Del lado izquierdo, la columna que se aparece aquí con la etiqueta B, esta B es porque aquí le puse esa misma letra, esa variable, pero aquí lo podemos poner como propiedad. Se pone un signo de interrogación y alguna palabra representativa. En este caso la voy a cambiar por propiedad y aquí le voy a colocar la palabra valor. Y entonces el nombre que sustituye aquí es el que aparece en el conjunto de resultados de esta consulta. Y a través de las propiedades, estas palabras que están disponibles aquí en color azul, podemos observar diferentes comentarios, diferentes versiones de la palabra electrónica,
cuál es su categoría, de acuerdo a al sistema de clasificación de Dublin Core, en donde se encuentra esa palabra, y todas las páginas de Wikipedia que hacen referencia o que contienen la palabra electrónica como sujeto o tema principal de Wikipedia, ¿no? ¿Sí? En conclusión, tenemos un conjunto de datos abiertos muy grande que está disponible para que ustedes puedan hacer uso de ellos. Y también quisiera resaltar el hecho de que este tipo de tecnologías que trabaja con datos abiertos también son abiertas, y eso nos permite desarrollar aplicaciones o servicios que resuelvan necesidades tanto de empresas, ciudadanos, gobiernos o academia. ¿Sí? Espero les haya gustado, les haya interesado el tema. Cualquier pregunta o consulta, aquí les dejo mi correo electrónico. Y quisiera resaltar que en particular este sitio está elaborado con tecnologías semánticas y que cuento afortunadamente con la colaboración de algunos colegas y amigos que están aquí, pueden revisar su semblanza, y que la información que está disponible de ellos también forma a su vez un propio conjunto de datos abiertos que está diseñado pues para hacer consultas de ejemplo y trabajar con aplicaciones de la web semántica. Como pueden ver, hay una serie de instituciones educativas, y que algunas de ellas están descritas en formatos de la web semántica, pues para hacer, por ejemplo, resaltar que puede haber ambigüedad entre los datos cuando nosotros exploramos diferentes páginas, y que a través de estas tecnologías se pretende reducir esa ambigüedad propia de los lenguajes, de tal manera que apoyen la recuperación y la exploración de datos útiles para los usuarios finales. ¿Sí? Eso es todo, doctor. Es lo que tenemos planeado. Estoy a sus órdenes para las preguntas. Muchas gracias, doctora. Bueno, jóvenes, ya saben que si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, para poder hacerlo de forma ordenada, vamos a levantar la manita virtual y vamos dando la palabra. Jorge, adelante. Hola, buenas tardes. Hola, Jorge, mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias por su presentación, muy interesante. Tengo una duda referente a las aplicaciones. No sé si me podría dar algún ejemplo de alguna aplicación pues elaborada a través de las redes enlazadas. Ajá. Tú, si quieres comprar algún producto, ¿a dónde vas? ¿A qué sitio vas? Por ejemplo, sí, comprar un producto con tu tarjeta y no salgas ahora, ¿no? Sino, sí. A ver, dime el nombre para que no lo diga yo. Bueno, ¿Quieres un libro? ¿Quieres un libro? ¿De dónde lo quieres? No sé si se pueda dar marcas, pero por ejemplo, sí. Mercado Libre podría ser Claro. Ajá, tú te vas a la página de Mercado Libre, ¿no? Sí. Si tú quieres un libro, te vas a la página de Mercado Libre y compras un libro. Vamos a suponer que es Los Morris Mano, que tanto miedo me daban. ¿Quieres un libro de Morris Mano? ¿Sale? Y te va a salir ahí el de circuitos digitales de Morris Mano. Y resulta que haces la compra, y etcétera. Y después te va a llegar una recomendación que te diga, como usted compró el Morris Mano de circuitos digitales, ahora te va a llegar otro libro, ¿vale? ¿Cómo hacer esa recomendación? Es una aplicación directa de estas tecnologías. O sea, tú lo que haces es buscar, a ver, para perdón, Jorge, ¿verdad? Jesús. Sí, Jorge. Jorge, para Jorge. Como Jorge compró este libro de Morris Mano,
pues entonces, y estudia electrónica, y estudia una maestría, entonces voy a ver que otros estudiantes de maestría de electrónica, que otros libros han comprado, y eso le voy a sugerir a Jorge. Esa es una aplicación. Ahí se utilizan. No, tú como usuario, lo que haces es ver una recomendación. Internamente hay relaciones representadas con compras, con preferencia y con tu perfil. Y por eso decimos que la web a veces sabe más de nosotros que nosotros mismos, ¿no? Porque todas tus acciones se van guardando y se van generando ahí un conjunto de datos que está disponible para que, pues, empresas como esta puedan hacerte recomendaciones. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, mucho gusto, Jorge. Gracias por preguntar. Muy bien. Aprovechando, yo también tengo una pregunta, doctora. Bueno, tengo un par. Adelante, doctor. Me llamó mucho la atención la última parte donde mostraba cómo usaba la DBpedia para hacer búsquedas y tener pues un conjunto de lo que uno está buscando, un conjunto de datos disponibles más grande, ¿no? Que si usamos, por ejemplo, directamente Google, ¿no? O un buscador. Sí. ¿Esto está limitada únicamente a datos abiertos? O también se encuentran datos que no son necesariamente abiertos, pero que sí te arrojan, ¿no? Que te dicen, tengo aquí un conjunto de ligas, ¿no? Donde tú puedes encontrar lo que estás buscando, pero no son abiertos, o sea, son de paga. Por ejemplo, sitios como IEEE o Sí. sitios como Wild. Fíjense que sí encontré datos de IEEE disponibles. Entonces, si usted busca, en vez de ponerle ahí la palabra semiconductor, la sustituye por IEEE, sí va a encontrar información sobre la organización. Aquí lo que sí quisiera resaltar es la IEEE, pues como requiere de una membresía, hay algunos datos, como cualquier organización, algunos datos que son privados y otros son públicos. Como conjunto de datos públicos, lo que encontré son conjuntos de artículos de ciertas ramas de IEEE disponibles para hacer consultas. ¿Sí? Sí hay a ese nivel de información, pero como en toda organización, pueden utilizar estas u otras tecnologías para manejar sus propios conjuntos de datos y hacerlos privados, ¿no? Es decir, el hecho de representar enlaces dentro de un conjunto de datos es independiente de la palabra abierto. Abierto es cuando ese conjunto de datos lo pongo disponible al público, pero internamente yo puedo trabajar con datos enlazados. Como puede observarse en la interfaz de DBpedia, hay un software que se denomina Virtuoso, que es un ejemplo de una plataforma utilizada por compañías para gestionar sus propios datos, ¿no? Sus propios datos privados. Sí, doctora, ahí están en los dos niveles, ¿no? O es abierto o es público, independientemente de si existan o no enlaces entre los datos. ¿Cuándo sería más recomendable utilizar la DBpedia en comparación con la Wikipedia o con el Google Scholar o con algún otro buscador? El tipo de información que quiera obtener. Esa sería determinante. Si lo que se quiere obtener es una definición en el idioma nativo de la persona que está utilizando el navegador web, me voy a Wikipedia. Si quiero ver una búsqueda multilingüe, entonces ya me convendría utilizar DBpedia, donde yo pueda ver cómo se traduce tal definición. Si yo quiero ver relación de una definición con otros conceptos y ver lo que normalmente generamos o lo llamamos como el see also, ¿no? Ver además o ver las versiones previas de conceptos o de organizaciones, entonces sugiero utilizar DBpedia. El número de usuarios nos ayuda mucho. O sea, la mayoría de las personas utilizamos Wikipedia, que es como la parte, el front-end, ¿no? Del usuario, lo que está inmediato para él, y el back-end es DBpedia, un poquito más atrás. Entonces es cuando yo le podría hacer esa recomendación.
Muy bien, y ya por último, veo que la búsqueda de Wikipedia hace uso de SparkQL. Sí. Y yo había visto otro que se llama SQL, no sé si Ah, sirven para lo mismo o qué diferencias hay entre ellos. son dos lenguajes de consulta diferentes. El SparkQL es el estándar para datos abiertos enlazados o para datos enlazados, y el SQL es un lenguaje exclusivo para bases de datos relacionales. Por ejemplo, los datos que estaban de INEGI, en donde tenemos tablas, tienen la propiedad de que podemos definir llaves primarias o identificadores únicos, establecer relación entre diferentes entidades, es el estándar SQL. Y como estándar me parece que surgió en el 92. Entonces, ese lenguaje es exclusivo para datos cuya estructura es una tabla. El SparkQL, todo lo que puedo hacer en SQL, también lo puedo consultar utilizando el SparkQL, pero es un lenguaje con mayor flexibilidad, porque me permite trabajar, por ejemplo, con datos incompletos, con datos que tengan errores, cosa que no podría hacerlo utilizando el otro lenguaje. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, doctor, gracias a usted. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario que le quiera extender a la doctora María Auxilio? Uy, doctor, ¿no les gustó? ¿Ya ven? No tengo que Ya. la, Ofe, qué gusto. la Una doctora Ofelia. amiga, la doctora Ofelia. Tiene Qué cerrado su gusto. micro, doctora Ofelia. Está cerrado su micro. Ay, perdón, sí, yo quiero levantar la mano precisamente, gracias por la oportunidad, porque quiero Adelante. felicitar a la doctora Medina y agradecerle su intervención, No, porque me gustó mucho la presentación que permite sobre todo visualizar la forma práctica de utilizar esos datos. Entonces, además de la descripción teórica, nos permitió ver con qué herramientas los podemos explotar. Entonces, le agradecemos mucho su intervención y pues la contactaremos para seguramente poder desarrollar aplicaciones que nos permitan aprovechar de manera eficiente de todos esos datos. Muchas gracias, doctora Medina. al contrario, yo quiero agradecerte tu asistencia y comentar que, además de gozar de tu amistad, que es valiosísima, por favor, la doctora Ofelia, ella trabaja mucho en la parte de gobierno, sabe perfectamente todas las implicaciones jurídicas relacionadas con los datos, y también cuenta con una experiencia muy, muy amplia en el manejo de todas estas tecnologías. Un gusto que estés aquí, Olpe. Gracias, María Auxilio. Te lo agradezco Bueno, mucho. sí comentar, a lo mejor voy a compartir algo importante que sobre la postura gubernamental. En Francia, a mí me llama mucho la atención, existen a lo largo de todo el año jornadas de publicación de los nuevos datos abiertos. Entonces, es interesante que los desarrolladores, los investigadores están atentos a cuáles son esas nuevas fuentes de datos y cómo utilizarlas, por ejemplo, en las ciudades inteligentes. Mucha información que se recaba sobre no sé, por ejemplo, el tráfico en las ciudades, ¿no? Sobre qué tanta iluminación, sobre la delincuencia, o sea, todo tipo de información que podría ser de beneficio público y que haya ese compromiso sobre la transparencia en el uso de la información. Entonces, es interesante estar atento a qué nuevas fuentes de datos se están ofreciendo. En México, creo que todavía nos falta un camino por recorrer para que esas fuentes estén pues realmente abiertas y que sean confiables, ¿no? Y que además se puedan explotar con propósitos, pues sí, realmente de beneficio público. Entonces, qué interesante que a las nuevas generaciones veo muchos estudiantes inscritos, expertos en el tema, que se harán más expertos y que podrían beneficiarse de aprender cómo explotar esos datos y que seguramente hay mucho que hacer, no solo para aplicaciones comerciales, sino para también aplicaciones de beneficio para la comunidad. Excelente, excelente, doctora. Quisiera comentarte que a nivel federal, afortunadamente, Puebla es de los estados que publica más conjuntos de datos abiertos. Ah, sí. Y eso nos da mucho gusto para todos los poblanos, ¿no? Pero falta publicar aún ¿Cómo podríamos más. consultar de manera periódica esas fuentes? ¿Hay alguna manera como de suscribirse a
No, no tenemos no hay algunas herramientas. monitorearlos. No, hay que estar monitoreando. Sí, sí, a diferencia de otras ciudades en donde, o de otras organizaciones donde ya te ayudan con la generación de alarmas, ¿no? Como que se acaba de crear un conjunto de datos abiertos y alertas. Por parte del gobierno no lo conozco. Sí, pero bueno, ya salió una nueva idea, ¿no? Necesitamos generar algo que esté revisando con qué frecuencia se actualizan los conjuntos de datos abiertos que están disponibles a nivel federal, estatal y municipal. Hay el interés, sé que hay el interés en la parte de los municipios, y al final creo que todos nos beneficiamos de que las cosas, o algunas de las cosas, algunos de los datos sean transparentes, ¿no? Sí, sería muy interesante crear una iniciativa, ¿no? Para acercarse a las agencias gubernamentales responsables de generar esos datos y que hubiera como un servidor, un sitio reservado donde todo el mundo pudiera consultarlos. Así es, sí. Pues muchísimas gracias, Ofe. Qué gusto saludarte. Igualmente. Gracias, doctora Cervantes. ¿Alguien más que quiera tener alguna intervención, alguna pregunta para la doctora María Auxilio? Me parece que ya no. Muy bien, doctora, pues le agradecemos por su tiempo, por darse el tiempo de platicarnos lo que usted hace, parte de lo que usted hace, investigaciones, y pues esperamos que en el futuro próximo volvamos a contar con alguna charla suya aquí en el seminario. Y bueno, en breve le estaré haciendo llegar su constancia de participación. Y bueno, pues muchas gracias. También agradezco a todos los que se conectaron al seminario. Y bueno, el próximo viernes continuamos con las charlas y en breve les estaré haciendo llegar también la información del seminario del próximo viernes. Al contrario, doctor, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Excelente tarde para todos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Un saludo. Gracias a ustedes. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego.